aplaudir, apláudalo con gozo. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por esta mañana. Gracias por el privilegio, la honra, el deleite, el placer, Señor, que me das esta mañana de impartir en tu vida al cuerpo, Señor, que tú has escogido para este tiempo, para esta nación, para este territorio, Señor. Pero que va a las naciones, Rey. Una iglesia que va a las naciones, entendiendo cada uno de nosotros y cada uno de los que está allá afuera como una nación que es conquistada por ti para ser impartida de tu vida y que pueda transformar todos los lugares hasta que tus hijos habiten en toda la tierra, Señor. Padre, gracias, Señor. Y clamo porque esta mañana pueda ser una palabra conforme a lo que tú quieres para este tiempo y a lo que tu cuerpo necesita para continuar creciendo y avanzando hacia la meta, que es Cristo manifestado en todo lugar, Señor. Amén. Puede tomar asiento. Salude al que esté a su lado y dígale qué bueno que estés aquí esta mañana. Me alegro, me gozo de tenerte a mi lado. Eres valiente, dile. Eres decidido, eres determinado porque estás aquí a pesar de todo. Diga, contra viento y marea. Veníamos bajando de un bus, veníamos detrás de uno de los buses y el bus iba subiendo así despacito, despacito, despacito. Y entonces lo que íbamos manejando como que, ay, pero ¿qué pasa con el bus? Y entonces pasamos el bus y decíamos, bueno, es que eso es lo que da el bus. Eso es a lo que da, entonces por eso viene así. Pero yo digo que más impresionante, los que vienen en el bus, que vienen hoy y que no importa cuánto les tarde, cuánto tomen llegar, porque tal vez de allá aquí son 20 minutos, 40 minutos, pero en un bus ahorita en las condiciones es hora y media, es casi 2 horas para llegar aquí y ese esfuerzo es algo que yo creo que el Señor también recompensa porque Él ve los corazones y las intenciones de cada uno. Usted sabe que estaba preguntándole al Señor ¿qué palabra traer en este tiempo? Porque tenía tiempo que no me tocaba predicar, tenía casi un año, creo yo, casi un año, como 8 meses más o menos, 9 meses. Porque yo llevo 5 años de casado y yo no prediqué antes de casar, 5 meses, perdón. Ay, es que son tan hermosos que esos 5 meses parece que ya han sido 5 años porque pareciera que nos conociéramos y aprendiéramos a caminar en el acuerdo de ya en 5 años. El Señor acelera los tiempos, hermano. ¿Qué pasa? Cinco meses y no había tenido la oportunidad porque incluso antes no. El Señor hace como Él quiere, eso es lo importante, ¿no? Pero le preguntaba al Señor porque me gozo muchísimo de tener este privilegio, pero a la vez también un hermoso privilegio de impartir en una vida, ¿no? Y lo que el Señor me ministraba en este tiempo, porque estábamos ayer en las escuelas y en las cosas que hablábamos en las escuelas, para mí algo ha sido impresionante. Yo creo que hubo un quiebre en las escuelas, en donde las escuelas pasaron a un nuevo, no sé cómo llamarlo, pero llamémoslo a un nuevo nivel, a un dimensionamiento, en donde la gente ahora está comprendiendo y es entendida de que viene a aportar a la edificación del cuerpo y no solo para tomar lo que es para edificación de la persona sola. Es decir, hay un cuerpo que ahora está entendiendo que no se trata de los que están dando la clase, por decirlo de alguna manera, sino que se trata de un solo cuerpo que se mueve en un mismo espíritu, en una misma fe, en una unidad, porque sabe que construye juntos y que todos somos colaboradores. Y ha rondado en nosotros una pregunta que ha sido la vida de Pablo, ¿no? No les voy a decir la pregunta, porque la pregunta todavía no me la ha respondido el Señor. Pero sí le hemos estado preguntando al Señor y en el tiempo que he estado preguntando al respecto de esto, ayer justamente leía algo que me sorprendía muchísimo, porque el Señor me llevaba a Filemón. Hay una carta escrita por el apóstol Pablo, que es Filemón, es una carta que fue escrita para este discípulo. Y si usted quiere puede ir buscarla conmigo. Es de una sola página y es de un solo capítulo. Entonces a veces el Señor está transformándolo todo. Entonces tú a veces agarras y dices, pones a leer, me ponía yo a leer esta carta, este capítulo que está allí. Y yo decía, Señor, pero no entiendo. O sea, esto es algo que Pablo le está diciendo a Filemón.
Y es algo que le está diciendo a Filemón, pues. Y es algo que es de Filemón. Y el Señor me decía, ve más a lo profundo, ve más a lo profundo. Y yo lo creo porque el Señor, a donde quiera que Él te lleve, lo que Él te quiera mostrar, siempre tiene algo mayor que mostrarte de lo que tú piensas que vas a ver. Y por eso siempre hemos dicho que quien piense que porque volvemos a leer Génesis 1, volvemos a leer a Ageo, volvemos a leer lo que el Señor nos diga que lo vamos a leer 10,000 veces, 100,000 veces, 50,000 veces, piense otra vez. Y no más bien vea que ese era lo nuevo, que no hemos visto ahí, que el Señor nos está llevando nuevamente a ese lugar para poder verlo. Realmente no ha entendido las riquezas infinitas que hay en Él. Y para mí entonces fue interesante, porque el Señor me llevó a un versículo puntual aquí. Y es el versículo... Perdón que se me perdió un poquito acá. El versículo 10. Si quiere, vamos a leerlo desde el 8. Dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, lo que dice el 10, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Y el Señor me detuvo allí, a quien engendré en mis prisiones. No es si Onésimo era hijo, era dónde lo engendró. Y yo decía, ya va, ¿qué es esto? No entiendo. Y empecé a preguntarle, ¿cómo el que engendré mis prisiones? Y el Señor me llevaba y me decía, ¿no te llama la atención que el día que se cayeron los muros y se soltaron los grilletes de Pablo y de los presos que estaban en la cárcel, cuando el soldado que los vigilaba se iba a suicidar, porque si uno de los presos se escapaban, pagaba él y su familia, entonces él dijo, no, estos se escaparon y yo me suicido antes. Pablo le dice, detente, no lo hagas, aquí estamos todos. No estaba solo Pablo, estaban todos, ninguno se había escapado. Y yo me puse a pensar, ¿no? Yo decía, ay Señor, ya va, ¿cómo así? Me llegó un mensaje de cómo cada uno de los discípulos había sufrido su muerte y que a veces uno piensa que está, lo que enseñaban antes, el desierto, es que yo sufro y es que yo estoy pasando por un desierto y ¿cuál es el otro? Una aflicción. Hay una palabra muy que se escucha mucho en la palabra, ¿no? Y dice en mis... Esa palabra se me fue. Pero que leemos, sí, no es aflicción, pero es cuando es un problema muy fuerte. Mi tribulación, es que tengo una tribulación, ¿no? Y de verdad que tú lo comparas a lo que pudieron vivir los discípulos por llevar a la vida de Cristo. Más que un mensaje, la vida de Cristo no se compara con nada. Pero me sorprendía, era esto. Porque casi muchas de las cartas él las escribe preso. Él las escribe preso. Y el Señor me mostraba algo. Y me ministraba y me decía, lo que pasa es que Pablo comprendió que no se trataba del lugar en donde él estuviera, sino de aquel de quien él era lugar. Es decir, que todo no dependía de la zona, la región geográfica o la condición en la que Pablo pudiera estar, sino del que lo habitaba, que es Cristo. Y entonces, claro, yo me freno y yo digo, claro, por supuesto, ¿qué es lo que pasa? A Pablo no le interesaba si estaba preso, sino que Pablo estaba tan convencido de aquel que lo había llamado y lo había escogido, y de la verdad que había sido impartida en él, y lo que había sido revelado para él, que para él aún la cárcel era un nuevo lugar a través desde el cual él iba a seguir cumpliendo aquello a lo que había sido llamado. Yo no sé si usted me está escuchando, pero Pablo entendía que aún la cárcel era un lugar al cual él había sido llevado, no porque habían otros que no quisieran entender, sino porque el Padre aún ahí, desde ahí, lo va a usar como uno de los hijos que harían manifestar la vida de Cristo en todo lugar. En la cárcel engendró a Onésimo. En la cárcel. ¿Usted entiende eso? En la cárcel. ¿Por qué cree usted que los demás presos no se escaparon? Y estuvimos hablando esta semana del poder de la iglesia y su poder de influencia. Dígame usted si Pablo no fue de influencia allí para que entendiera. ¿Por qué no se fue? Porque él sabía que Dios no le había dicho que se fuera, sino que aún ese era su tiempo de estar allí para predicar, para llevar la vida de Cristo. Y que ni siquiera los barrotes de una celda lo podían detener para la extensión del reino a la cual él había sido llamado.
Me sorprendía demasiado porque yo decía, y no solamente eso, pues claro, ¿quiénes eran los primeros? Los que tenía ahí alrededor. Por eso ninguno se escapó. No sé si lo dice la Biblia, perdóneme, pero era lo que el Espíritu me ministraba. La vida de Cristo en Pablo era suficiente para que, a pesar de las barreras que le habían puesto los hombres, pudiera traspasarlas y alcanzar. Y desde allí, y no solamente ellos, porque él siguió construyendo la obra en la cárcel con todos los que se habían sido llamados. Muchos iban a visitarlo, muchos le escribía cartas, y de ahí muchas cartas que digan, yo preso en Cristo. ¿Pero por qué? Porque él entendía que él no estaba preso de un lugar. Él estaba sujeto, no preso, sujeto a una voluntad y una vida superior, que era la vida de Cristo, la voluntad y el proyecto para el que el Padre lo había llamado. Y entonces yo decía, Señor, o sea, de verdad que, lo digo por mí, a veces somos como muy niños. Porque pareciera que cualquier excusa fuese suficiente para yo no continuar haciendo, y se supone que a mí me tiene que entender el Señor, porque yo lo que estoy pasando es algo muy duro. Y yo no estoy diciendo que no podamos, a veces hay momentos de momentos en los que no puedes estar, pero que sea porque verdaderamente no hay otra opción. ¿Sabe por qué? Porque Pablo estaba entendido que él no tenía otra opción. Y cuando usted va a Efesios 4 conmigo, yo le preguntaba al Señor, yo le decía, Señor, yo no sé qué se le reveló a Pablo. O sea, yo no sé a qué punto, o sea, qué fue lo que él vio. Y el Señor me mostraba algunas cosas, pero yo sé que Pablo vio lo que dice Efesios 4. Y Efesios 4 lo hablábamos en la escuela, y yo decía, la semana siguiente, el sábado siguiente a esa escuela, yo le pedí a las personas que levantaran la mano los que habían estado el sábado anterior y habían escuchado lo de Efesios 4. Y realmente como 3 nada más pudieron estar en la escuela anterior. Y decía, ay, pero se perdieron de algo muy impresionante. O sea, de algo muy, valioso. O sea, de algo que le daba, o sea, que nos permitía entender ¿por qué tanto la edificación? ¿Y por qué el Señor nos ha llamado tanto? Yo no sé hasta qué punto el Señor me ha revelado muchas cosas, pero si hay algo de lo que yo estoy convencido es que a mí el Señor me ha revelado que sin la edificación no llegamos a ningún lugar. Yo lo voy a decir otra vez, sin la edificación no llegamos a ningún lugar. Podrá construir cosas humanas, muchas riquezas, posesiones, bienes materiales, amistades, lo que usted quiera. Pero lo eterno jamás lo va a construir. Jamás. Y óigame muy bien, jamás. Porque lo eterno se construye con lo eterno en el eterno. Yo lo voy a decir otra vez. Lo eterno solamente se construye con lo eterno en el eterno, que es Cristo. Porque usted no puede, y lo hablaba la pastora Sonia, usted no puede construir una obra que sea duradera y que aunque sea probada por el fuego no perezca si la hace con madera, heno y hojarasca. Necesita los materiales correctos que aún probados por el fuego no sean debilitados, no sean derribados, sino que permanezcan y expresen, porque el hecho de que sean materiales que no perezcan, no es para que no se venga abajo nada más, sino para que aún aquellos que vean la edificación que fue construida y que no pereció, puedan decir, esos son los materiales con los que se construye, pero ese es el arquitecto que tenemos que buscar para construir la casa. Porque solamente Él sabe cómo se construye una casa con esos materiales. Y yo digo, no es ni es un regaño, ni es un llamado de atención. No es nada de esto. Yo creo que es un tiempo de que podamos compartir y podamos entender que se nos está yendo el tiempo. Se nos está yendo el tiempo. Yo tengo 30 años. Y no es que me voy a dar latigazos, ni me voy no, pero yo los 30 años que tengo, conociendo esta verdad, el fruto hubiese sido otro. Entonces, que no pasen otros 30 años ahora conociendo esta verdad y que el fruto siga siendo el mismo de hace 30.
Y le decía al Señor, Señor, pero es que Pablo pudo entender que Cristo en él y él eran suficientes. Y yo no estoy hablando de que no necesitemos el cuerpo, porque si no Pablo no hubiese formado un cuerpo. Claro que sí, pero Pablo no necesitaba esperar ver si Onésimo caminaba, si Timoteo caminaba, si Filemón caminaba o si cualquier otro caminaba. Él estaba entendido en la meta para la cual él había sido puesto y en esa dirección él caminaba, porque para él no había otro camino. Por eso dice, la senda estrecha. No el camino ancho, la senda estrecha, porque no hay otra vía, no hay otra opción, no hay otro lugar. ¿Y sabe por qué? Porque Pablo y Cristo eran uno solo, no eran dos. Pablo no era un hombre que tenía un pensamiento y le decía al Señor, yo no quiero pensar esto, yo quiero pensar lo que tú piensas. No, Pablo había llegado a un punto en su vida en donde lo que el Señor le había mostrado no le permitía ver ni siquiera su propia voluntad. No le permitía ver ni siquiera lo que él era, porque el día que Pablo entendió que Cristo es suficiente y dijo, ya no se trata de lo que es en mí, que yo no quiero que sea, pero es lo que hago, ni lo que yo quiero hacer no es lo que yo hago, como lo decía en el 7, sino que decía, ¿saben qué? La gracia y la justificación que a mí me arropó desde esa cruz hasta su resurrección es suficiente para que a mí nada me pueda detener. Y le voy a decir algo, Pablo no era más ni era menos que alguno de nosotros. Pablo era un hombre normal, que fue formado también bajo una religión. Que fue formado también a través de una cantidad de cosas que después de que le sirvieron tal vez un tiempo, ahora cuando él llega a esta verdad, él dice, esto ya no me sirve para lo que yo voy. No es que esto ya no sirve, esto es una basura. No, sino que ya quedó. Cuando él dice que es una basura es porque ahora queda, es para ser desechado, para ser retirado, para ser removido, porque ya no lo puedo usar más. Yo no puedo usar más la basura. Puede darle cambios ecológicos, puede usted usar lo orgánico y volverlo a sembrar. Pero Pablo había entendido que todo lo que venía allí, porque eso es lo natural, que todo lo que le había sido enseñado, ya en este tiempo no tiene espacio en lo que trae el Señor. Y lo que el Señor ministraba a su espíritu diariamente. Porque el Señor me decía, porque yo créame, yo se lo pregunto. Yo no le estoy hablando a usted porque, ay sí, yo le predico a todo el mundo y yo tal. No, yo hay errores, hay cosas que estoy construyendo. Yo también estoy siendo transicionado. Pero el hecho de que yo esté siendo transicionado, a mí no me va a detener para hacer lo que el Señor a mí me llamó. Pero tampoco me voy a justificar en que estoy siendo transicionado para permanecer en lo mismo. Porque Pablo también decía, vamos a tomar la gracia como una llave para hacer lo que a mí se me venga en gana. No, de ninguna manera, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque yo he entendido que en mí hay una nueva naturaleza y que esa nueva naturaleza es mayor que cualquier otra naturaleza y que esa naturaleza es la que a mí me lleva a caminar en la manera que yo tengo que caminar. Pero le voy a decir algo. Nadie puede, escúchalo muy bien, nadie puede ser empoderado en lo que no conoce. Yo lo voy a repetir porque creo que nada más dos lo entendieron. Pero nadie puede ser empoderado en lo que no conoce. Nadie puede ser empoderado, posicionado o funcionar desde la posición que aunque la tenga, no la conoce. Y de verdad que Pablo entonces día tras día estaba nutriéndose del alimento que es Cristo, para que lo que en él se viera y se hiciera carne, porque lo que usted se come se hace parte de usted. ¿O dónde cree usted que está la grasa que está aquí? Mire esta, mire. Si no me cuido, me van a poner Pedro, decíamos allá en Sarasa. O esta grasa entró como, ay, se me pegó un día y yo, ay, me la traté de sacudir a ver si se me quitaba. Y no, muchos quisieran quitársela así, sacúdete y ya se quitó la grasa. No, mire, esta grasa está aquí. ¿Sabe por qué? Porque usted se la comió primero.
Y no solamente se la comió y se la tragó, la digirió y la hizo parte de usted. Lo que tú, me acordé de algo en la escuela. Lo que tú comes se hace parte de ti. Lo que tú comes se hace parte de ti. Lo que ustedes comen se hace parte de ustedes. ¿O por qué usted cree que hay tanta gente que piensa, por ejemplo, que nosotros pasamos desiertos todavía? ¿Por qué cree usted? ¿No me va a decir usted que ese fue un plato que alguien un día le sirvió y se lo comió? ¿O no? ¿O no? Ese fue un plato que alguien un día se lo sirvió. ¿Pero por qué? Porque alguien se lo sirvió también primero. Y se lo comió y se hizo parte de ello. Y por eso decir una persona es que estoy en un proceso, es que estoy en un desierto. Sáquelo del desierto a ver. ¿Sabe qué? No hay manera de sacarlo del desierto si usted no le da el alimento correcto. Porque no puede entonces ser sustituido lo que no es para que tome parte lo que sí es. Cuando usted no come bien, ¿qué pasa? El mismo cuerpo se empieza a comer a sí mismo. Se empieza a comer. Cuando usted se levanta, usted no debe comer más de 1 hora después de haberse despertado. Porque el cuerpo comienza a comerse el músculo que usted tiene. Porque ¿quién necesita lo verdadero? La grasa no le sirve el músculo, necesita la proteína que está alojada allí. Pero no solamente necesita comer, necesita ejercitarse en lo que está comiendo. Porque necesita ver qué es lo verdadero. Porque cuando usted dice, esto es un plato como usted se lo debe comer, usted no quiere ya comerse el otro. A menos que todavía haya en usted el deseo por esa comida. Porque a veces uno dice, yo sé que no me puedo comer tantas hamburguesas. Uy, pero cómo me gusta una hamburguesa. ¿Por qué cree? A ver, óigame. Porque cree que la hamburguesa sabe mejor o es mejor que el alimento sano. Si usted supiera y usted entendiera el daño que le hace a usted un alimento o comer de una manera que no es, porque no le estoy diciendo con esto no se come una hamburguesa, no se come algo, pero si usted entendiera lo que es comer de lo que usted no debe comer y el daño que le hace a su cuerpo, usted no lo comiera. Yo no le puedo a usted hacer una sopa con colillas de cigarrillo y decirle cómasela, porque no se la va a comer, porque usted sabe que eso no lo alimenta, más bien lo envenena. Pablo se nutría, entonces lleve esto a lo espiritual. Pablo se nutría del pan verdadero, que era Cristo. En una de las cartas comía y le decía, nosotros partimos el pan, pero no es porque esté haciendo la Santa Cena, sino porque diariamente nosotros estamos comiendo el pan que es Cristo y recordando y entendiendo que yo estoy en un pacto mayor y en una gracia que a mí me ha cobijado y que no hay nada que a mí me pueda señalar, porque yo no fui justificado por mis obras, yo fui justificado por las obras de Él en la cruz. Yo no fui justificado por lo que yo pueda hacer, yo fui justificado porque Él me justificó, porque no fue por mi fe, fue por la de Él, no fueron mis obras, fueron las obras de Él. Y Pablo podía entender eso. Y entender esa gracia que lo había alcanzado no le daba a él otra opción que hacer todo aquello que fuera en gratitud y honra a tan enorme, inmenso y maravilloso deleite, placer, regalo. Yo no sé, es que parece que ninguna palabra humana encaja para definirlo. Pero Pablo pudo entender eso y por eso Pablo podía escribir todo lo que le dio a la iglesia, porque ahora este hombre que ha entendido lo que el Padre lo ha llamado y que el mismo Padre entiende el corazón y sabe que para él no hay otra opción, pudo ahora entregarle los planos y decirle, Pablo, ¿sabes? Yo llamé a 12, quise entregarle mis planos, pero ellos no me entendieron. Todavía están diciendo que se tienen que circuncidar para poder hacer partícipes de lo que mi hijo hizo en la cruz.
Le están diciendo, Pablo, que si tú no te circuncidas, si tú no te cortas esa parte, tú no eres parte del pueblo de Dios. Y eso es una mentira. Porque la obra la hice yo, no la hizo él, no la hicieron los hombres. Pero era necesario que ellos se nutrieran de lo correcto. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué le decía Pablo a los Gálatas? ¿Qué les pasó? Este no es el evangelio que yo les prediqué, sino que este es otro evangelio. Y le dice, y ojo, no es que haya otro evangelio, porque no lo hay, el evangelio es uno solo. Pero hay unos que osan pervertirlo, enseñando doctrinas de hombres, cosas que no son. Pero el problema es que ustedes se están comiendo eso. No se están comiendo lo que yo les di. Y si yo ya les di un alimento, ese alimento que usted ya obtuvo tiene que permitirle por lo menos ver que si esto que le están dando es pollo y usted lo que tiene que comer es carne, entonces eso no me lo puedo comer porque no es lo que me sirvieron correctamente. Pero los Gálatas empezaron a comer otra comida. ¿Sabe qué? En Corintios, si lo vamos a ver, Pablo les decía, no compartan la comida que fue dada a otros dioses. Y no es que haya otros dioses, hay uno solo, pero hay unos que se hacen llamar dioses o son llamados como dioses, pero no hay. No porque te haga más o te haga menos, pero no te comas. Y yo decía, Señor, ¿será que entonces no puede uno compartir allá que si la gente que se hizo? No. No es eso, es que tú no puedes alimentarte de lo que viene de un sistema corrupto o de donde quiera que venga, pero no venga del corazón del Padre, del Espíritu de Cristo. No puedes comer otra cosa. Más bien que ellos coman lo que tú estás comiendo. Es mejor que sirvas tú la mesa para que ellos coman el verdadero alimento que tienes que comer. Pero les voy a decir algo. Si usted no tiene que servir en la mesa, se la van a servir a usted aunque usted quería servirla. Porque a veces pensamos, y se los digo yo, porque uno de los mayores problemas que tuve en mi vida fue por eso, por pensar que yo podía ayudar a alguien porque yo ya había sido transformado. Y eso me arropó a mí, porque yo no había sido transformado nada. Sino que la religión me había hecho a mí creer que porque yo estuve 6 meses de disciplina, que porque yo no hacía nada en la iglesia, y yo oraba, y yo no hablaba con nadie, y estaba encerrado en una casa, y me culpaba, y me latigaba, y decía, ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? Yo no debía haber hecho esto. Y un día me sentí por la culpa, más correcto, porque yo no había entendido quién era realmente. Porque si hubiese entendido quién era, no me arropa lo que no viene de él. Me termino arropando. Por allá me miran así como, no entiendo. Pero ¿sabe qué? Usted no puede servir la mesa si usted no sabe qué es lo que va a servir. Yo no estoy diciendo con esto, porque entonces por aquí se puede ir a otro lado. Y es pensar la gente, es que yo todavía no he sido edificado y yo no puedo decir nada. No. Yo lo que le estoy diciendo es que si usted tiene para dar un pan con jugo, dé el pan con jugo, porque eso es lo que usted tiene ahorita. Pero después usted va a tener una carnita asada y usted va a tener una yuquita y una ensalada. Lo que yo quiero decir es que nosotros progresivamente en el crecimiento que viene dando Cristo en nosotros, porque el crecimiento lo da Él, cada día se va manifestando más lo que es Él y ya no yo. Entiéndame, lo que es Él y ya no yo. Porque de eso se trata, de que día a día ya no me vean a mí, ni lo que yo hago, ni mis buenas obras. Porque los que no conocen a Cristo también pueden hacer buenas obras. Por eso es que es una vida, y es una vida mayor, y es la vida de Cristo la que debe ser expresada. De manera tal que llega un momento que usted no va a saber cómo, pero en lo que usted está hablando, en lo que usted está mostrando, la gente se va a conectar y usted no sabe ni cómo. Y la gente no va a saber ni con qué se está conectando, pero eso no es lo que importa es que usted pueda impartir en ellos vida. Pero ¿sabe algo? Pablo no hacía nada más, no solamente, yo no sé cómo explicarlo, voy a ponerlo de esta manera, ¿no? O sea, Pablo no solo mostraba la vida de Cristo, por decirlo de alguna manera, sino que él anhelaba
que la vida que había sido vida en Él primero pueda ser improntada en aquellos que la están percibiendo, pero para que ellos sean hecho parte de este cuerpo, para que ellos también sean hechos hijos de Dios, no para que ellos nada más la conozcan, sino para que sepan quién los creó, para qué los creó, para qué fueron llamados en este tiempo y puedan comenzar a habitar en lo mismo que tú estás habitando. Por eso es que a donde el Señor nos ha llevado, nosotros de verdad no podemos dejar pasar a la gente. Sea uno, sean dos, no importa, si fue uno valió la pena, pero conéctalos no solamente con la vida, llévalos a nacer de nuevo, preséntales esta vida, porque bueno, Él se presenta solo, Él es quien le sale al encuentro, pero llévalos a ese nuevo nacimiento, pero que en ese nuevo nacimiento ellos también puedan ser llevados a ser edificados. ¿Por qué? Porque nadie puede ser posicionado, nadie puede asirse, ni nadie puede ser empoderado de lo que no conoce. Usted le está presentando esa vida que es a través de usted, pero si usted no los puede llevar, si usted no busca llevarlos, siembra en ellos, no importa lo que tome, que sea el Señor el que lo guíe a saber hasta qué punto, pero si no, ¿qué es lo que está pasando? Esa persona va a volver a su mismo lugar, va a volver a su mismo ambiente y el ambiente lo va a cobijar, no porque no haya nacido de nuevo, sino porque él no conoce las verdades que usted y yo conocemos, que al final es una sola y es Cristo. Pero de él, como lo dice la pastora, Cristo es nuestro bien, pero en él están todos los bienes. Pero Cristo es nuestro bien. Y a nosotros debe importarnos es que Cristo es nuestro bien. No que en Él estén los bienes, sino que Cristo es nuestro bien. ¿Por qué? Porque así es como nosotros entenderemos que cada cosa que sea necesaria, no para mi deleite o para mis proyectos, sino para el proyecto de Él, está dada. Es necesario que tengas un esposo o una esposa, está dada, pero en su proyecto. Es necesario que tengas una casa, una quinta, un carro, un avión, un burro, lo que sea necesario para tu proyecto, está dado, pero en su proyecto. Para su proyecto. Pero ayer hablaba con alguien que le daba la cola y lo que decía era verdad y pido permiso para comentar esto, ¿no? Pero decía, yo quiero entender algo. O sea, ¿por qué si yo como hija, yo tengo el derecho de, por ejemplo, tener una casa propia? Pero ¿qué pasa que yo no tengo una casa propia? ¿Qué es lo que está pasando? Y entonces yo le decía, ese no es el problema, porque ciertamente ese es tu derecho, pero eso no es lo que a ti te tiene que importar. Lo que te tiene que importar es ¿para qué es esa casa? ¿Para qué está esa casa allí? ¿Para qué están tus proyectos? ¿Para qué están tus empresas? Porque el Señor te puede dar ideas para desarrollarlas, pero la idea es ¿para qué está siendo dada? Pablo entendía que todo lo que él tenía no era de él, era para la extensión del proyecto de Dios. Pero muchas veces lo queremos es porque yo quiero esto o yo quiero aquello. Yo le decía, yo no tengo casa propia, yo vivo alquilado en un apartamento. Ah, pero yo sé que hay una casa propia en algún momento. Y si no la hay, porque eso no es necesario para el proyecto, pues yo caminaré. Yo no importa si la tengo o no la tengo. Lo que yo necesito es que el proyecto de Dios sea manifestado a través de mi vida para que los que estén a mi alrededor puedan conocer de la vida de Cristo. Pablo decía en Corintios 4, decía, ustedes están reinando y quisiera yo ustedes que reinaran porque ustedes tienen casa, yo no tengo casa en donde estar, decía Pablo. Ustedes tienen riquezas, yo no tengo las riquezas que ustedes tienen. Pero a Pablo eso lo detenía para cumplir el proyecto para el que había sido llamado. No, ¿sabe por qué? Porque Pablo entendía que el proyecto de Dios no era que usted fuera feliz, sino que la vida de él fuera impartida. Pero si usted entiende que ese es su mayor gozo, el gozo en usted va a ser tal, no importa lo que tenga, sino porque lo tiene a él, que es lo mayor. Y que él va a hacer como le plazca, o sea, él va a hacer como él quiera. Mire, Dios no es bueno porque a usted le dio un carro, lo decía la pastora. Pero el Señor sabía que yo necesitaba un carro y mis abuelos me regalaron el carro que ellos tenían. ¿Lo estamos reparando? Sí, pero yo no pagué nada por ese carro. Eso es una gracia.
No es mi mayor gracia porque mi gracia es Cristo. Es más, eso no es una gracia. Yo creo que eso es más bien el fruto de la gracia que es Cristo en mí. Y ahí está. Y yo no estoy diciendo con esto que nosotros no tengamos que desarrollar proyectos. Al contrario, nosotros necesitamos desarrollar proyectos. Pero yo tengo que saber que los proyectos que yo desarrollo tienen que ser para que ellos sean un impacto, una influencia en la sociedad y les muestre a ellos que hay uno mayor en mí, pero no por las obras que hace, sino aún por el reposo, porque el que construye fuera de Dios puede alcanzar muchas cosas, pero jamás en reposo. Jamás en reposo. Podrá irse de viaje, podrá no trabajar, pero no va a estar en reposo. ¿Sabe por qué? Porque Cristo es nuestro reposo. Y cuando nosotros entendemos lo que es el reposo y que Cristo es mi reposo, ay papá, de ahí no me saca nada. Yo tuve una paciente que se me acercó y se estaba terminando de hacer unos tratamientos porque se iba del país. Y me decía, es que yo no entiendo, yo de verdad que hay mucha incertidumbre. Hay mucha incertidumbre en el país. Y yo le decía, yo no tengo incertidumbre. ¿De verdad tú tienes? Y es una persona nacida de nuevo. Porque creo que es nacida de nuevo. ¿Se congrega en otro lugar o no se congrega? Yo no sé, pero es nacida de nuevo, porque no es por la religión que no es nacida de nuevo. O vamos a decir es creyente, no sé. Lo cierto es que me decía, hay demasiada incertidumbre. Yo le decía, claro, es que tiene que haber incertidumbre porque tú no tienes una palabra que te diga a ti, tranquilo, que pasará la noche oscura, pero el día se hará ver y tú serás manifestado junto con ese día. Porque Él fue llamado día. Y pasarán todas las cosas, pero tú permanecerás. ¿Pero por qué? Porque no es tu humanidad la que permanece, es el Cristo que a ti te habita. Por eso a Pablo no le interesaba dónde estaba él. Porque él sabía que a donde él iba, lo llevaba Dios. ¿Usted se imagina que hubiese estado preso uno? De pronto se cae toda esa broma y dice, aquí me voy. Queda la nubecita así como en las caricaturas. No sé, puede ser. Pero Pablo no salió. Pero a mí lo que más me sorprende es que los demás tampoco salieron. Porque aún la vida que estaba improntada en él pudo ser improntada en los que estaban alrededor. Y yo no estoy diciendo esto porque ayer se preguntó, pero es que si no llego primero a mi familia. No, no es eso. ¿Sabe por qué? Porque esta es una verdad para los que la quieran recibir, para los que la quieran tomar. Pero no es opcional que usted la manifieste en todo lugar donde usted esté. Se supone que los primeros que deberían ver lo que ha sido transformado de usted tiene que ser su casa, porque es donde usted pasa 24 horas. Pero que ellos lo reciban, por eso no se latigue, porque eso no es una decisión personal, es personalísima, decía yo ayer. Pero tiene que ser una verdad manifiesta. A mí me sorprendió mucho Verónica una de las clases, porque ella agarró y decía, ya yo no lo puedo decir, es que yo necesito hablar, es que yo tengo que hablar. Y de verdad estoy convencido de eso, pastora, de verdad que sí. Lo que está pasando aquí se muestra en lo externo. Así usted, usted no va a no querer mostrarlo, pero así usted no lo quiera mostrar, se va a expresar, porque eso no lo puede contener usted, porque eso no es algo humano. Usted podrá contener cosas humanas, pero lo que viene del Espíritu, nada lo puede contener, ni siquiera las puertas del Hades. Por eso es que ellas no prevalecerán en contra de la iglesia, porque la iglesia es una con aquel que es eterno. La iglesia es eterna porque Él es eterno. La iglesia es amor porque Él es amor. La iglesia es vida, pero es porque Él es vida. Por eso es que no se trata de mi humanidad, se trata de lo que Él hace diariamente en mí. Pero es necesario entonces que todos operemos a ese nivel. Entonces, únanse primero con Él, sea uno con Él, póngase de acuerdo con Él. Habíamos estudiado en Génesis que Él mismo tuvo que descender para confundir el idioma de los que estaban construyendo la Torre de Babel, porque si Él no lo hacía, ellos se habían puesto de acuerdo y iban a alcanzar lo que se habían propuesto, porque estaban puestos de acuerdo. Estaban puestos de acuerdo. Nadie los iba a frenar. Él mismo bajó, descendió sus idiomas y fueron esparcidos por la tierra, porque era la única forma. Ahora yo le digo algo, no se ponga de acuerdo conmigo. Póngase de acuerdo con Cristo y le prometo que usted estará en acuerdo conmigo, que usted estará de acuerdo con Dios. Yo lo he dicho mucho aquí,
No se desconecte de sus pastores, no se desconecte de las escuelas. Y eso es una verdad. Pero yo le voy a decir algo, si usted está desconectado de Dios, no importa qué tan conectado esté de su pastor, no importa qué tan conectado esté de las escuelas, allí no se va a ver nada, porque el que lo hace es Él. Pero sea uno con Él primeramente, primero con Él. Tenemos que ser uno como cuerpo, pero tenemos que ser uno primeramente con Él. Primeramente con Él, primeramente con Él, porque en Él fue dado todo, en Él fue hecho todo, y el que conoce toda la verdad es Él. Nosotros no lo conocemos todo porque somos humanos, pero Él sí lo conoce todo. Pero entrega al cuerpo edificado para que juntos, ¿qué? Como colaboradores podamos construir lo que Él nos ha llamado a construir. No podemos ser ya una iglesia de diagnóstico. O sea, que agarre y dice, está pasando esto, la iglesia no entiende esto, o esto está pasando así, o esto está pasando así. ¿Cuándo la iglesia tal cosa? O vamos para allá y la iglesia no está. No, eso es diagnóstico. A mí el diagnóstico me sirve si me vas a dar un tratamiento. Porque a usted de nada le sirve que vaya a mi consulta y yo le diga, usted tiene 5 caries. Y va a perder los dientes si sigue así. Todos. Mascando el agua va a quedar. ¿Qué pasó ahí? Nada. Ahora, si usted no, bueno, vamos a ver qué es lo que hay que hacer. Ah, bueno, ¿qué? Bueno, lo primero es que se tiene que cepillar, chico. Bueno, ve y cepíllate. Ve que todo empieza por casa. Ve que todo empieza desde dentro. Porque si usted no se cepilla, yo le puedo arreglar todos los dientes, pero igual se le van a caer. Que esto me apasiona, vale. Mire que riego todo. Que es un fluir del Espíritu. En el agua del Espíritu. En el río. Pero empieza por nosotros. Y se lo digo yo porque yo sé, yo le estoy pidiendo al Señor, Señor, yo quiero que empiece por mí. No estoy diciendo que no esté pasando nada tampoco. Ni que no esté pasando nada en ustedes, ojo, porque yo sé que está pasando. Porque el que tiene a Cristo no queda igual. Pero lo que él tenía que hacer, ya lo hizo. Lo que él tenía que hacer, ya lo hizo. Pero esperamos que Él nos haga todo, porque yo no soy el siervo es Él. Y no porque yo sea esclavo, sino porque mi vida es dada para cumplir el proyecto para el que Él me creó. Pero vuelvo y repito, nadie puede empoderarse ni funcionar en lo que no conoce. O sea, a usted le regalan una licuadora y usted piensa que, o le regalan un picatodo y usted piensa que el picatodo es una licuadora, la va a usar como licuadora. Cuando se tome los jugos va a decir, uy, están como raros, están como grumosos. No, es que, y tú lo sirves, no, es que esa es una textura nueva de un batido. No me vengas a mí a otro loco con ese cuento. No. Pero el día que se te muestra, pero es que es un picatodo, eso es para picar finamente algunos elementos, por eso no te va a licuar las cosas. Porque la disposición que tienen las hojillas no son para licuar, son para triturar. Entonces, ¿qué tengo yo que usar? Porque de nada te sirve. Es verdad, sí. Bueno, lo voy a seguir usando de licuadora porque yo no sé qué es una licuadora. No, bueno, pero ¿y entonces cómo le doy forma aquí a esto? Bueno, tienes que tener una licuadora y la licuadora funciona así. No a todas las licuadoras le puedes poner hielo porque le vas a fundir el motor. Hay licuadoras hechas para licuar hielo y hacer batidos o estilo frappé. Pero no todas las licuadoras hacen lo mismo. Pero si usted eso no lo conoce, usted va a ver a alguien haciendo un batido frappé en una licuadora y usted piensa que en la suya puede hacer lo mismo y fundió la licuadora. Y ese es el problema, cuando yo en vez de ir al Padre a preguntarle ¿para qué me puso aquí? Yo sé que es para la extensión de su reino y el conocimiento y que la tierra sea llena de sus hijos, pero ¿cuál es la acción que yo tengo que hacer? ¿Cuál es mi asignación? Puede ser que quiera estar licuando batido y voy a fundir la licuadora porque estoy haciendo algo para lo que yo no fui llamado. Y se funde la licuadora, bendito Dios que Él hace todo nuevo. ¿Verdad que sí?
se va a cansar, se va a agotar. Pero el día que usted está entendido, que fue puesto ahí por acción de Él, por determinación de Él, usted no se funde. Usted no se funde. Usted no se funde. Usted se sacude el cansancio que físicamente a veces se sufre, pero ¿por qué? Porque es repuesto por Él y las energías de Él. No estoy diciendo con esto que hagamos locuras y volvámonos locos. No, todo tiene un orden y eso lo hemos hablado. Pero usted cree, mire Pablo, o sea, a veces nosotros tenemos que predicar en la universidad donde estás trabajando. Pablo tenía que ir de un lugar al otro y no habían aviones, no habían carros, no habían trenes, lo que habían eran camellos, caballos y burros. Y en eso viajaba. ¿Cuánto tiempo cree usted que le tomaría llegar de aquí a Mérida? Vaya para el valle, un poquito más lejos. Es más, váyase a Caracas en un burro. ¿A qué horas llega? ¿Qué día llega? Váyase. Si el burro le hace caso, porque si es mula y no le quiere hacer caso, peor todavía, más se tarda. Pablo recorría distancias más largas que esa. ¿Por qué? Porque él sabía para qué le había sido puesto en la tierra. Y no se distraía para nada de aquello a lo que había sido llamado. Pero es que ni un segundo. Usted no va a ver a Pablo después de ser Romanos 8 pensando, ay, pobrecito yo, ay, que el cansancio que yo tengo. No, 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 no. Es más, cuando él, por ejemplo, le decía, pareciera que nosotros hubiésemos quedado como desechados, como puestos en humillación. No tengo casa fija donde morar, no puedo disfrutar de lo que a ustedes les ha sido dado. No era porque él se sintiera pobre, o porque él se sintiera menos, o porque él se sintiera pobrecito yo. No, era porque Pablo entendía una verdad para él que era tan grande que él necesitaba que los demás la conocieran. Y cuando le estaba hablando a Corintios en el 4, yo pido al Padre que usted pueda ver eso. Porque de verdad que no hay ningún libro en la palabra que no hable de la honra. No hay ni uno. Ni uno. Pero porque él quería abrirle camino a ellos. Porque él sabía que es igualito, no se trata de él porque él era el apóstol, Pablo, no. Era porque era el proyecto de Dios. Y es para el crecimiento de todos, no de uno solo. Pero a cada uno se le dio una función. Pero Pablo no se distraía con nada, con nada. O sea, escúcheme muy bien, con nada, con nada, con nada. Póngase a ver usted cuántas cosas intentaron distraerlo hoy en la mañana para venir. No lo distrajeron porque está aquí, pero intentaron distraerlo. ¿Cuántas? Que se le dañó la plancha para secarse el pelo, entonces yo no voy a ir con el pelo hacia la congregación. Que tengo el estómago un poco flojito, que tengo esto así, que estoy así, que me siento así. Ay, vuelvo y repito, hay cosas de cosas. Usted no puede tener una apendicitis, no, me voy para la congregación, no importa con la apendicitis, no importa. Bueno, no sé, tendrá que decirle el Señor, vete por la apendicitis porque yo te haré sano en medio del cuerpo. Ah, eso es otra cosa. Pero ok, hay cosas de cosas, pero que sea porque de verdad no hubo otra opción. Pero cuando uno está entendido en lo que el Señor ha dicho, no hay otra opción. No hay otra opción. Es raro, es difícil que haya otra opción. Pero de verdad que Pablo estaba entendido. Porque Pablo sabía que la plataforma no era el lugar, como lo dijo Jay Nelly. Él era su plataforma. Él. Que si estaba en una cárcel, el Espíritu fluía a través de él. La vida de Cristo fluía, emanaba, se manifestaba a través de él, porque él era la plataforma, él era el que lo llevaba. Pero ya no se veía Pablo, se veía era Cristo en Pablo. Y allí estaban y salían todas estas preguntas ayer. ¿Cómo sé qué es lo correcto, qué es lo no correcto? ¿Cómo sé? Mira, el Espíritu te muestra todo eso. El Padre te muestra todo eso. ¿Tú quieres saber qué es lo que tienes que hacer? Pregúntale al Padre. Él es quien te lo va a decir. Y yo le digo algo, cuando usted puede ver algo que viene del Padre, venga de Él a través de la oración, venga de Él a través de la palabra, o venga de Él a través de los mentores que Él ha puesto, o del cuerpo, nunca más algo podrá hacerte ver las cosas de una manera distinta. Y eso es la verdadera fe. No se caiga. Escúchame muy bien, esa es la verdadera fe. Es la convicción que tú tienes en la palabra que Él ha dado y que no te permite ver las cosas de una manera distinta. Si yo tomara las cosas en mi humanidad, yo no estaría en la universidad.
Porque en la universidad pagan muy mal. Porque en la universidad te montan cacerías de brujas. Que si estás, que cuántas horas estás, que cuántas horas no estás. Miren, en la universidad hay muchas cosas, hay mucha corrupción, hay muchas cosas. Como en todo, mire, lo que ha penetrado este sistema está podrido todo. Pero ¿sabe qué? Yo no estoy allí si ese lugar es corrupto o no es corrupto, si hay cosas que están en desorden o no están en desorden, o si a mí me pagan suficiente o no me pagan suficiente. Yo estoy ahí porque el Señor a mí me dio una palabra. Yo no sé cómo Carrizo va a llegar allá, pero sé que va a llegar. Y perdónenme la expresión, pero a veces uno pareciera no saber, a veces sabe, pero las limitaciones que uno mismo se pone te hacen ver que no. Pero yo te voy a decir algo, o sea, en el momento que tú entiendes por qué tú estás en un lugar, y es más, tú no es que llegas a este lugar y por qué yo estoy aquí y de pronto te mueven a otro lugar y por qué estoy aquí. No, ¿sabes qué? A todos los lugares que te llevan es porque Cristo tiene que ser mostrado en ese lugar a través de ti. No hay otra, no hay otra. No hay otra. Y le voy a decir algo, la manera en que usted lo muestre, mientras penetre a ellos y venga de Él, óigame muy bien, de Él, no de lo que otros hicieron o lo que a otro le pareció como la estrategia correcta, o sea estrategia o no sea estrategia, no, sino lo que viene de Él, no importa, lo importante es que venga de Él y pueda permear e introducirse. Y les voy a decir algo, Cristo no necesita, ni la iglesia necesita nada como el sistema o parecerse en algo al sistema para poder penetrarlo. Porque Él es suficiente. Yo no necesito vestirme como el sistema para penetrar en una sociedad. Yo no necesito hablar con el sistema para penetrar en una sociedad. Porque en el momento que yo empiezo a usar las cosas del sistema para penetrarlo, yo no lo estoy penetrando, me estoy haciendo uno con ellos. Me estoy haciendo uno con ellos. Eso no es penetrar. Es más, yo necesito romper el sistema, acabarlo. Él está acabado porque en la cruz fue hecho. El problema es que nadie lo sabe. Yo lo voy a decir por aquí. El sistema fue acabado en una cruz. Pero los que fueron parte del sistema y nacen creyendo que son parte del sistema, no lo saben. Por eso no son libres. La esclavitud fue abolida y todavía había gente esclava. ¿Sabe por qué? Porque no sabía que eran esclavos, que ya no eran esclavos, que eran libres. Pero ¿quién se lo iba a decir? ¿Quién tiene la verdad y decirle, ¿sabe qué? Tú eres libre. No son los que, ay, es que me van a hablar mal, es que me van a mirar mal, me van a votar. ¿Sabe qué? Si yo hago esto, a mí me pueden votar. Que te voten. Pero nunca se hablará de ti, de que tú no hiciste aquello a lo que el Padre te llamó. Que te voten. Es más, yo te voy a decir algo. Si te votan, es porque el Señor te va a llevar a un mayor lugar. Y si el Señor te necesita ahí, aunque quieran votarte, no te votarán. Porque no es lo que ha dicho el sistema, es lo que ha dicho Él. Pero tú eres el único que puede decidir qué es lo que va a hacer en donde está. Entendiendo que usted es la plataforma, por eso es que su casa, su trabajo, lo que usted tiene, todo es para su proyecto y es para alcanzar el proyecto de Dios. Y Pablo lo sabía, estaba convencido, yo no sé si eso fue lo que se le reveló, pero de que él vio eso, eso lo vio. Por eso es que entonces la edificación es necesaria, porque entonces ¿cómo lleva usted algo que usted no ha visto primero? Es imposible. No lo puede hacer, no lo puede hacer. Aunque lo quiera hacer, aunque tenga muy buenas intenciones, no lo puede hacer. Pero diga, gracias Señor, por el cuerpo edificado del cual soy parte, del cual soy miembro, que me edifica para cumplir tu proyecto. Y bueno, yo creo que el orden en mis planes era otro, pero el Señor en sus planes es el que Él dice. Pero iglesia, seamos primero entendidos en quién soy yo, en quién eres tú, para cumplir el proyecto. Entendamos por encima de todo que Él y yo tenemos que ser uno. El único que no quiere ser uno con Dios es usted, porque Dios quiere ser uno con usted. Pero el único que puede decir no soy uno con Él es usted mismo. O que cree que no puede ser uno con Él. Seamos
uno con Él, no solamente en el espíritu, sino de acción, de hecho y de palabra. Porque en el espíritu lo hizo ya Él. Yo puedo ser uno por lo que Él hizo en la cruz. Pero es necesario que lo que se hizo en el espíritu sea manifestado. Y eso es lo que la iglesia tiene que entender. Él ya lo hizo todo. Todo lo que tenía Él que hacer ya lo hizo. Pero es nuestra responsabilidad, gracias cariño, es nuestro compromiso que lo que ha sido hecho en el espíritu sea manifestado en lo natural. Por eso hablamos de verdades presentes. Lo que el Señor es en mí dan fruto, porque para mí esa es mi verdad. Y si esa es mi verdad, nadie, óigame muy bien, nadie le va a poder hacer creer a usted una mentira como una verdad, como lo predicaba el pastor Uziel. Nos comimos muchas mentiras, las tomamos como verdades. Pero ¿sabe por qué no las comimos y las tomamos como verdades? Porque no hemos sido uno con Él. Fuimos uno con la religión. Fuimos uno con un mensaje equivocado. Fuimos uno sin edificación. Fuimos uno con el sistema. Pero ¿sabe qué? Cuando nosotros comprendemos que Él me hizo uno con Él, que Él me hizo uno con el Padre, nada más podrá corromper. Porque ahora usted entiende que la gracia que a usted lo alcanzó y lo cobijó no tiene comparación, no tiene precio, no hay cómo pagarlo. Pero es que no fui llamado a pagarla, fui llamado a honrarla. A honrarla, fui llamado a honrarlo a Él, fui llamado a honrar su gracia, no a pagarla. Porque si intento pagarla, me frustraré, me fundiré, porque no la puedo pagar. Pero sí fui llamado a honrarla y estoy capacitado y habilitado para ello. Pero es necesario que como iglesia yo me empodere de las verdades que el Señor está entregando en este tiempo, cuya verdad es Cristo, y comience a construir. Ayer hablábamos y decíamos, pero es que ¿cómo empiezo? ¿Cómo hago? Empezando. Ponte a ver de lo que has recibido cuál es la cosa que puedes hacer fácilmente y hazla. Para eso tienes también una cobertura, porque no vas solo. Pero empieza a hacer lo que sabes que puedes hacer. ¿Puedo hablarle a mis hijos que están en casa? Bueno, le hablaré a mis hijos. Les impartiré una vida. Pero mi vida no pasará en vano sin por lo menos impartirle a mis hijos. Puedes hablarle a tus padres, puedes hablarle a tu esposo o a tu esposa, a tus hermanos. Bueno, háblales a ellos, que sean ellos un entrenamiento para algo mayor. No importa si lo reciben o no. ¿Sabe por qué? Porque Él vino a lo suyo. ¿Y los suyos qué? Y era Él. Porque esto no es algo impuesto. Esto es algo impartido y lo toma quien lo quiere. El camino fue abierto para todos, pero quien lo quiere tomar es quien lo toma. Iglesia, póngase de pie. Y yo quiero que esta mañana usted comience a abrir su boca y empiece a darle gracias a Él. Usted y Él, usted y Él, usted y Él, usted y Él comiencen a abrir su boca. Y si usted piensa que aún no ha sido hecho uno con Él, que sabe que usted ha nacido de nuevo pero no se ha entendido como uno con Él, no sabe que es uno con Él, empieza a decirle: Señor, revélame lo que es ser uno contigo. Muéstrame a ser uno contigo. Muéstrame que no hay otro proyecto, que no hay otra oportunidad, que no hay otra ocasión que es esta, porque eres tú y fuiste tú quien me escogió. Vamos, abre tu boca y comienza a declararlo. Y yo no sé si haya esta mañana algún hombre, alguna mujer, algún joven que diga: yo quiero ser uno con Él. Tú me estás hablando de algo que yo no he visto, que yo no he conocido, que tal vez otros me hablaron, pero yo nunca lo entendí porque no lo vi en ellos. Pero yo hoy quiero ser uno con Él. Yo quiero que Él sea mi Padre y yo ser su Hijo. Yo quiero que Cristo, el que murió y resucitó en una cruz, pueda entonces, el que murió en una cruz y resucitó, pueda ahora habitarme y Él hacerme hijo de Padre. Si hay alguno que quiera pasar esta mañana, yo quiero orar por ti. Acompáñame, yo quiero orar por ti. Si hay alguno incluso en la congregación que diga: ¿sabe qué? Yo no he sido uno con Él, yo quiero ser uno.
Yo quiero orar por ti. Bienvenido. ¿Hay alguien más? Bienvenido. El Señor nos ha llamado a ser uno con Él, para comprender para qué yo nací, y que no importa lo que tengas, eso no te limita. Que no importa cuánto tengas, eso no te limita. Que no importa de dónde vengas, de dónde fuiste, por qué pasaste, eso no te determina. Porque quien te determina a ti es Cristo. Y es Él el único que puede decir quién eres tú. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Nadie más, solo Él. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana hermosa, mi Rey, en donde tu cuerpo, Señor, ha sido, y yo mi vida propia, Señor, ha sido ministrada en lo que tú quieres, Señor, como de nosotros como hijos, como iglesia, Padre. Yo doy gracias por la vida de este hombre, de estas mujeres y de esta niña, Señor, porque en su corazón han anhelado, han entendido que ellos necesitan ser uno contigo y que necesitan ser hijos tuyos. Señor, y yo doy gracias porque aunque ellos no necesitan hacer una oración, tú reconoces el anhelo de sus corazones, Señor, y vienes y habitas en ellos para que ellos sean pasados de muerte a vida, Señor. Y hoy declaramos que este hombre, estas mujeres y esta niña han sido pasados de muerte a vida, y que sus vidas, por causa de tu vida en ellos, nunca volverá a ser la misma. Que a través de la edificación descubrirán para qué fueron llamados, por qué están aquí, por qué nacieron y de quién nacieron. Y que aunque de donde vengan no importa, lo que importa es que nosotros, aunque en lo natural hayamos venido de un hombre y una mujer, en corrupción o sin ella, Señor, venimos es de ti, venimos de tu corazón, porque tu palabra dice que desde antes de la fundación de este mundo, Señor, tú nos habías pensado, Señor. Y yo creo que venimos de ti. Gracias, Padre, por la justificación que nos has dado, por la gracia que nos ha cobijado, por Cristo que es la vida y por tu amor que nos alcanzó. Declaramos, Señor, que nada que los ataba con este sistema los arrastrará más. Que las anclas que los detuvieron por años hoy son rotas, desconectadas de ellos y quebrantadas para caminar en el diseño perfecto para el cual tú los llamaste, mi Rey. Gracias te damos, Señor, porque a lo que aún no ha sido entendido, en tu tiempo será entendido. No solamente en ellos, Señor, sino en todos tus hijos, no solo en esta congregación, sino en todo el mundo, Padre. Porque tu proyecto es hasta que toda la tierra, Padre, te damos gracias, porque en ti somos libres, pero libres para vivir tu vida, sin que nada me estorbe. Te damos gracias, mi Rey, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, en quien todas las cosas fueron hechas posibles. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, no me queda, bueno, hay mucho que decir, creo yo. Yo creo que eso cliché, no me queda más que decir. Siempre tenemos algo que decir. Ayer decía que iría a predicar. No sé qué, no, el depósito nunca está vacío de los que se alimentan diariamente de él. Nunca. Y me alegro porque yo sé que en el alimento que ustedes están comiendo cada día, no cada sábado, cada día, el Señor seguirá ministrando la vida de Cristo mostrada en cada uno. Despedidos estamos por hoy. Nos vemos en las escuelas o en el camino o en la calle, pero nos vemos porque somos uno. Amén.